La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestro hermano Abraham González. Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más transmitiendo las predicaciones. Hoy nos toca estudiar y hablar acerca de el libro de Eclesiastés. Así es que vamos a estudiar la palabra del Señor. Y antes de estudiarla vamos a elevar una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia reconociendo tu grandeza, tu poderío. Gracias por darnos la oportunidad de vida, la existencia, la salud. Gracias por tus bendiciones. Espero que la Iglesia Cristo el Divino Redentor esté siendo bendecida de parte tuya, que tu gracia y tu misericordia sobreabunde en la vida de mis hermanos, y suplico que tú nunca nos dejes, que nunca nos desampares, que siempre nos mantengas cubierto con tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Muchas gracias, pedimos por esta palabra, que sea una bendición a nuestro corazón, y que como siempre tu palabra nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar la primera lección de esta guía titulada Notas Preliminares. Así es que les comparto esta cita bíblica, que es Eclesiastés capítulo 1, verso 1 al verso 3. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hasta ahí. Vuelvo a repetirles, amados hermanos, hoy estudiaremos la primera lección de esta guía del libro de Eclesiastés, y permítanme comenzar y compartirles esta palabra. El libro de Eclesiastés, amados hermanos, trae una palabra, como le llamamos, una palabra clave, una palabra importante que sobresale desde el principio, y esa palabra es vanidad. Esta palabra significa inutilidad, significa vapor, que se desvanece rápidamente y no deja rastro. Eso significa la palabra vanidad, algo que se espuma, algo que desaparece rápidamente. Desde la perspectiva humana, debajo del sol, la vida parece vana, inútil, y es fácil volverse pesimista. A Salomón le falta la falta de sentido de la vida en el mundo lo trajo a Dios, el único dador del valor permanente. Salomón se dio cuenta que en el vaivén de su vida no había podido encontrar la verdadera satisfacción y la plenitud en su vida. Así es que no tuvo otra opción más que volverse a Dios, y en Dios encontró un valor permanente y un sentido de vida estable. Es por eso que Salomón nos enseña en este libro que la vida no es en vano si la vivimos conforme a la voluntad de Dios. La vida no es una casualidad, la vida no es un accidente cuando tratamos de vivirla en los propósitos de Dios. ¿Quién fue el autor o el escritor del libro de Eclesiastés? En el verso 1, el que narra, el que escribe, se llama a sí mismo y dice hijo de David,
y rey en Jerusalén. Todos sabemos que David tuvo varios hijos, pero en ese entonces quien era rey era Salomón. Entonces, por eso atribuimos la escritura del libro a Salomón. En respuesta a su oración humilde, Dios le prometió sabiduría y riqueza, y cumplió su promesa. La actitud de Salomón hizo tocar el corazón de Dios al ver Dios la humildad, la sencillez con que Salomón toma la prioridad y no pide riquezas ni pide vanagloria de la vida, sino lo único que pide Salomón a Dios es sabiduría. El rey Salomón inició su reinado con humildad y buscando en Dios sabiduría y ayuda. Fue el inicio del reinado de Salomón, buscando a Dios sabiduría y ayuda. Es la actitud que todo hombre, es la actitud que toda mujer debe tener, amados hermanos. Cuando inicia una labor, un ministerio, un liderazgo, todos debemos ir buscando en Dios la sabiduría y la ayuda para que Él nos dirija, para que nos guíe cómo poder realizar nuestro trabajo con eficacia y para la honra y la gloria suya. Mas, sin embargo, Salomón se desvió de Jehová hacia los dioses falsos y sobre todo tuvo muchas esposas que había tomado de otras naciones. Conforme fue pasando el tiempo, Salomón desvió su corazón, sus ojos de Dios, de Jehová, y eso lo hizo apartarse. Eso lo pudo haber hecho insensible, pudo haberlo apartado de su comunión con Dios, y eso lo llevó a separarse de Dios totalmente. Mas, sin embargo, la razón de los matrimonios, la razón, el por qué Salomón tuvo tantas mujeres, no fue por amor, sino por interés político, para formar alianzas con otras naciones. Estamos hablando que Salomón entonces actuó con alevosía y ventaja con las mujeres o las esposas que tuvo para un beneficio personal, por un beneficio político, que él pudiera alcanzar, hacer alianza con las diferentes naciones y así poder tener paz con los demás. Eso a vista humana puede ser algo agradable, puede ser una actitud buena, mas sin embargo Salomón procuró tal vez su estabilidad social, pero descuidó algo muy importante que era su vida espiritual. Y eso es algo que nosotros, amados hermanos, debemos tomar en cuenta. No debemos de buscar nuestra estabilidad o no debemos de buscar estar bien en nuestra vida social y descuidar nuestra vida espiritual. Porque primero es estar bien con Dios para poder estar bien con los demás. Si queremos estar bien con los demás, tenemos que estar bien primero con Dios, porque si no estás bien con Dios, tampoco estarás bien con los demás. La prioridad y el orden para poder estar bien en todos los aspectos es estar bien primero con Dios y después estaremos bien con los demás. Mas, sin embargo, Salomón no fue así el orden que él decidió hacerlo. Él decidió estar bien con los demás,
decidió estar en paz con las naciones, pero no estuvo bien con Dios. Se alejó, desvió su mirada, su corazón, y los últimos años de su reinado fueron malos, porque Dios retiró su bendición y mantuvo el trono de Salomón solo por causa de la promesa que hizo Dios a David, no tanto porque Salomón se había ganado ese lugar para mantenerse o perseverar en ese lugar, en ese trono, sino porque Dios ya había prometido al rey David, es decir, su padre, que lo mantendría en su trono, en su reinado. Por eso Salomón se mantenía allí, porque Dios no quebranta sus promesas, porque Dios no miente, porque su palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios mantenía en el trono a Salomón, es porque se lo había prometido a su padre, al rey David. Eso nos quiere dar a entender nosotros, amados hermanos, dos cosas. Primero, que Dios nunca quebrantará su promesa, que Dios nunca hará lo contrario de lo que Él ha dicho que hará. Eso nos hace a nosotros entender su gran fidelidad, su gran misericordia. Porque si Dios había prometido que Salomón estuviera en el trono, en el reino, así Dios lo estaba cumpliendo, así Dios le estaba permitiendo seguir y estar en el trono. Muchas veces, en segundo lugar, vuelvo a repetir, en primer lugar, Dios permitió a Salomón seguir en el trono o estar en el trono por la promesa que había hecho a David su siervo. Y en segundo lugar, Dios mantenía a Salomón en el trono por misericordia. Porque muchas veces el hombre, aunque no merezca el lugar, aunque no merezca el trono, aunque no merezca la posición, Dios lo mantiene por misericordia, Dios lo mantiene por las promesas que ha hecho a nuestras vidas. Entonces, no busquemos solamente estar por misericordia en un ministerio, en un liderazgo. Estemos porque en verdad lo estamos ganando, estamos conquistando el corazón de Dios, estamos tratando de ser fieles a Dios, y por nuestra fidelidad es que Dios nos tiene o nos mantiene en el lugar. A Salomón lo que lo mantuvo fue la promesa de Jehová, de Dios a David. Que a nosotros nos mantenga en nuestra posición de liderazgo, nuestra fidelidad, nuestra comunión diaria con Él. Y finalmente el mensaje de Eclesiastés sugiere que Salomón se arrepintió por las palabras escritas en el libro. Llegamos a una conclusión que Salomón se arrepintió después de haber vivido, después de haberse alejado, después de haber tomado prioridades malas. Vemos que finalmente él pudo haberse arrepentido. ¿Cuál es el tema que estudia el libro de Eclesiastés? El tema principal, Eclesiastés nos enseña sobre la vanidad de la vida. Repito, el significado de vanidad es algo... El significado de vanidad es inutilidad, es vapor que se desvanece rápidamente y no deja rastros. Eso es la palabra vanidad. Y Eclesiastés, el tema principal que aborda es esa, especialmente la vanidad de la vida. Salomón mira la vida y demuestra que lo decepcionaron los placeres ilícitos. Demuestra que sus deseos, que con el simple hecho de haber vivido y buscado en la vida los placeres, los deleites, nada lo pudo llenar, nada le pudo haberse sentido satisfecho
Nada le dio satisfacción, sino todo lo contrario. Además de que las actividades y cosas moralmente aceptables lo dejaron vacíos. Nada lo pudo llenar, ni su riqueza, ni su fama. Nada de lo que tuvo pudo llenarlo. Todo fue hueco, su vida se mantuvo vacía. No encontró algo que lo pudiera llenar, no encontró algo que pudiera sentirlo satisfecho y pleno en su vida. Salomón llega a la conclusión de lo mejor que se puede hacer es disfrutar las bendiciones de Dios, es temerlo y guardar su palabra. A esa conclusión llega Salomón, que lo mejor que hay que hacer en la vida es disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Cómo y de qué manera? Temiendo a Dios y guardando su palabra. Salomón por fin se da cuenta que no hay otra opción. El hombre que de verdad, la mujer que de verdad quiera sentir satisfacción y plenitud en su vida, no lo va a poder encontrar y no podrá vivirlo si no es con Dios. Esa conclusión que llega a Salomón, el proceso que tiene que vivir para llegar a esa conclusión, fue algo doloroso. Tuvo que haber vivido un vacío, tuvo que haber vivido una desesperación. Buscó satisfacer el deseo de su corazón, buscó satisfacer sus deleites, sus placeres, buscó encontrar satisfacción y plenitud y no lo encontró. A final de cuentas termina diciendo, aquí no encontré lo que buscaba, la satisfacción, la plenitud, y llego a la conclusión que temer y guardar su palabra a Dios, ahí es donde yo voy a encontrar, ahí es donde he encontrado la verdadera plenitud y la satisfacción de mi vida. Salomón nos enseña que hay vida después de la muerte, y él menciona un juicio futuro. Salomón nos enseña que es necesario que guardemos nuestras vidas, que intentemos vivir adecuadamente como Dios manda, porque viene un juicio por nuestras actitudes, por nuestras obras. Salomón nos enseña que si después de la muerte hay un juicio, nos está advirtiendo y nos está diciendo, traten de vivir y hacer las cosas mejor que puedan, porque después de la muerte viene un juicio, y quién sabe si después de la muerte, en el juicio, ustedes puedan salir libres, sin delito. Por eso, a través de esta enseñanza, Salomón nos advierte que tengamos cuidado y que entendamos que viene un juicio, y antes de ese juicio es mejor que nosotros estemos bien, para no caer en delito. Si no hay vida después de la muerte, ¿cómo puede haber un juicio futuro? Por supuesto que sí hay vida, y es la vida eterna que nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que muchos resucitaremos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Entonces sí hay vida después de la muerte, y por eso viene un juicio para saber qué lugar le pertenece a cada uno, el cielo o el infierno. Salomón nos enseña que el espíritu del hombre vuelve a Dios, porque él mismo dice, porque el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eso es lo que nos enseña Salomón. El proceso
el orden, que nosotros tenemos que aprender a disfrutar la vida, pero tenemos que hacerlo en la voluntad de Dios y cumpliendo los propósitos de Dios. La vida solamente se vive una vez. La vida es algo que pasa. Como lo dice Santiago, es como la neblina. Y también lo compara como la hierba del campo, como la flor del campo. Por la mañana está y por la tarde se marchita. Por la mañana está la neblina y por la tarde se desaparece, desvanece. Así es la vida del hombre. Mas sin embargo, si nosotros vivimos en Cristo, aunque nuestra vida sea como la flor del campo, aunque nuestra vida sea como la neblina, sabemos que a final de cuentas, sabemos que al final de nuestras vidas tendremos una satisfacción y una plenitud gloriosa por haber vivido en Cristo Jesús. Mas sin embargo, el hombre que no vive en Dios, el hombre que no vive en Cristo, ¿qué esperanza tiene? Ninguna. No tiene ninguna esperanza, ni mucho menos. Si no vivió satisfecho en vida, si no estuvo satisfecho en vida, o no alcanzó la plenitud en vida, menos que lo pueda alcanzar después de la muerte. Nosotros busquemos la satisfacción en vida, la plenitud en vida, porque después de la muerte, cuando vayamos con Él, también encontraremos esa satisfacción y plenitud aún mucho mejor. Entonces, Salomón nos enseña que nosotros, el espíritu y el alma, vuelve a Dios quien lo dio. Ese es el propósito de Dios al formarnos, de que nosotros existamos por un tiempo en la tierra, pero que por la eternidad podamos estar con el Creador de nuestras vidas, con aquel que nos dio espíritu de vida, con aquel que infundió aliento en nuestro espíritu. Ese es el propósito de Dios, que estemos por la eternidad con Él, adorándole, alabándole y glorificando su santo nombre. Salomón también nos aconseja que aprendamos a apreciar la vida y sus bendiciones mientras podamos. Salomón nos recomienda tanto a usted y a mí que disfrutemos de la vida. Con el simple hecho o la enseñanza que nos hace Salomón o la recomendación que apreciemos la vida no quiere decir que descuidemos lo demás. Apreciar la vida es valorar el pan, valorar nuestra familia, nuestra esposa y valorar nuestro trabajo. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. No es que cuando Salomón nos aconseja y nos dice que apreciemos la vida, es que nos vamos a ir de paseo, vamos a disfrutar y a malgastar lo que tenemos y a descuidar nuestra vida espiritual, a faltar en los servicios, no llegar a los cultos por ir de paseo, por ir día de campo. Eso no es lo que nos está diciendo Salomón. Salomón nos está diciendo, aprecia la vida. Aprecia el pan que Dios cada día te da. Aprecia por la esposa, por la mujer que tienes a tu lado. Aprecia el trabajo que tienes, sin descuidar lo más importante y la prioridad de nuestras vidas, que es Dios en nosotros. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario, o simplemente descuidamos nuestra vida espiritual, que es lo más importante que debemos apreciar. Y vamos concluyendo. Salomón nos dice que nada de esta tierra nos da la satisfacción que Dios da. Vemos claramente que Salomón lo tuvo todo. Fue un hombre que experimentó desde la pobreza hasta la riqueza, desde ser un hombre no conocido hasta crear una fama, desde ser un hombre muy normal, natural, con una inteligencia natural, hasta ser el hombre más sabio de su región. Entonces, hablando de la calidad que fue Salomón, hablando desde la perspectiva de un hombre que lo vivió, lo experimentó, él mismo nos dice ahora: nada de esta tierra podrá
dar satisfacción a la vida del hombre si no es Dios. Nada de lo creado puede darte satisfacción. El dinero no te da satisfacción. Las mujeres no da satisfacción. Las riquezas, posesiones no da satisfacción. La fama no da satisfacción. Nada que el hombre pueda tener que no sea Dios podrá satisfacer su vida. Nada que el hombre pueda tener que no sea Dios le dará plenitud. El único que trae plenitud, satisfacción en nuestras vidas es Dios. Por eso recomendamos y decimos, amados hermanos, Iglesia del Señor, vivamos en Cristo, amemos a Dios con todo nuestro corazón y le sirvamos, porque en Él solamente encontramos satisfacción y plenitud. También Salomón nos dice que vivir en el mundo como realmente es, en lugar de vivir en un mundo de esperanzas falsas. Es muy claro que el mundo se goza, se deleita, hay alegría, pero todo lo que el mundo ofrece es pasajero, es falsa, todo es vanidad. Por eso Salomón nos recomienda y nos dice, tengamos fe en la justicia de Dios. Porque aunque muchos de nosotros, o haya mucha gente que no tenga riquezas en esta tierra, pero nuestra mayor riqueza la tendremos al lado de aquel que sabe recompensar a cada uno según la obra que haya hecho, como dice su palabra. La vida tiene sentido, pero cuando caminamos con Dios. Cuando el hombre no camina con Dios, su vida no tiene sentido, su vida no tiene valor, su vida carece de valor, de sentido, de importancia. Cuando el hombre no camina con Dios, incluso existe un vacío en su ser, en su corazón, que siempre buscará cómo llenarlo. Y si no es con la ayuda de Dios o por Dios, nunca el hombre podrá llenar ese vacío que hay en su corazón. Podrá estar buscando arriba, abajo, podrá estar buscando alrededor de todo el mundo, de toda la tierra, pero no lo podrá encontrar mientras no ponga su mirada en Cristo. Cuando el hombre pone su mirada en Cristo, es ahí donde encuentra el verdadero sentido de su existencia. Es ahí donde el hombre llega a una conclusión, que con Cristo todo lo tenemos. Sin Cristo nada tenemos. En conclusión, la vida sin Dios es vana. La vida sin Dios es inútil. Es un vapor que tarde que temprano desaparecerá. Pero no vivamos la vida sin Dios, sin Cristo. Lo vivamos al lado de Él, porque Él mismo dijo, porque yo vine a darles vida y vida en abundancia. Disfrutemos pues, amados hermanos, de esa vida. Disfrutemos pues de esa bendición. Disfrutemos pues de lo que Él ahora nos permite, de lo que Él ahora nos regala, la existencia, el aliento, la salud, la vida. Disfrutemos sin abandonar nuestra prioridad, que es amarlo, obedecerlo y servirle. Salomón experimentó con la vida y descubrió que no hay satisfacción permanente en las posesiones, menos en los placeres, tampoco en el poder o el prestigio. Lo tenía todo, pero era un hombre que estaba vacío. Pero ahora que vive para Dios, encontró lo que nunca le dio las posesiones, los placeres, el poder
o el prestigio. Pero te hago una pregunta, ¿tú vives para Dios o para el mundo? ¿Qué es la vida para usted? ¿Vanidad o victoria? Para nosotros como hijos de Dios deja de ser vanidad nuestras vidas. Para nosotros como hijos de Dios la vida es victoria. La vida es algo que se puede deleitar, que se puede disfrutar porque estamos en Cristo. ¿A ti cómo estás disfrutando la vida? ¿Estás buscando la plenitud? ¿Estás buscando la satisfacción a través de las posesiones, los placeres, a través del poder o el privilegio? No lo vas a encontrar ahí. Las posesiones, los placeres, el poder y el prestigio nunca te dará la satisfacción como Cristo nos lo da. Porque Él dijo, porque yo he venido al mundo para darles vida y vida en abundancia. Así es que disfrutemos de esa vida, disfrutemos, amados hermanos, de esa plenitud que solamente en Cristo podemos gozar. Disfrutemos de esa satisfacción que solamente Dios nos lo puede dar. No vivamos vacíos, no vivamos buscando insatisfechos en la vida algo que nos pueda llenar. No busques más. El único que puede llenar nuestras vidas, el único que puede satisfacer, el único que puede darnos plenitud es Cristo, y ahora nosotros lo podemos alcanzar. Tan solamente que rindamos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a Ti reconociendo que solamente Tú nos has dado satisfacción, nos has dado plenitud. Reconocemos que solamente Tú has obrado grandemente en nuestras vidas para darnos lo que las posesiones, lo que los placeres y el poder o el prestigio nunca nos han podido dar, ni nunca nos darán ni a nosotros ni a nadie. El único que traerá satisfacción, el único que traerá plenitud a nuestras vidas o ha traído a nuestras vidas, eres Tú, por Tu misericordia, por Tu gracia, a través de Tu Hijo amado, Jesucristo. Por eso te pedimos, ayúdanos a permanecer en esta satisfacción, en esta plenitud. Permítenos permanecer en Tu gracia, en Tu misericordia. Permítenos abrazarnos de Ti. Abrázanos con Tu gracia y misericordia y permítenos permanecer gozando de esa plenitud y de esa satisfacción que solamente Tú nos has regalado. En Tus manos depositamos nuestras vidas, Padre maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les siga guardando, Dios les siga bendiciendo en gran manera. Él supla todas las necesidades que hay dentro de la congregación y nos ayude a permanecer gozando de esta satisfacción y plenitud que Él nos ha regalado. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y la paz del Señor con cada uno de nosotros. Amén.